Esto es, ¿verdad? La vértebra, una vértebra cervical, y que todo lo que tenemos de aquí, de la apófisis transversa hacia adelante, son músculos anteriores del cuello, músculos del compartimiento anterior. Quiero que, quiero que de aquí en adelante me presten bastante atención para que no se vayan a perder. Entonces el cuello lo vamos a dividir en un compartimiento anterior, que es de esta línea hacia adelante, y un compartimiento posterior, que es de esta línea hacia atrás, y que lo llamamos músculos de la nuca. En cuanto a los músculos, entonces, en cuanto a los músculos del compartimiento anterior, vamos a ver varios. Vamos a ver estos que tenemos aquí, que son los músculos mediales, es decir, tenemos músculos, los voy a ir describiendo desde lo profundo a lo superficial. Tenemos unos músculos paravertebrales, que entonces tenemos los que son mediales, que son estos que tenemos aquí, y tenemos unos laterales que tenemos aquí, que son los escalenos. Cuando vamos un poquito hacia adelante, vamos a ver estos que están en encerrados por esta fascia moradita, que son los supra e infrayoideos. Vamos a ir un poco más hacia adelante. Y luego más hacia adelante o más superficial todavía, vamos a ver esto, que sí los conocemos, porque siempre nos ha llamado la atención ese músculo que tiene un nombre tan largo, llamado esternocleidomastoideo. Pero más todavía superficial a él, existe este músculo llamado platisma. Músculo llamado platisma, que es un músculo que está exactamente por debajo de la piel. Y bueno, ahorita no es como cuando doy las clases presenciales, que entonces empiezo a hacer los músculos de la mímica para decirle qué hace cada músculo. Pero este músculo platisma tensa la piel del cuello, como cuando echamos como la mandíbula hacia adelante. No hay como decirle más. Pero él tensa la piel del cuello y nos ayuda con nuestras expresiones faciales. Y de hecho, él está inervado por el séptimo par craneal, es decir, que él es parte de los músculos faciales. Ayer cuando dieron el seminario, a mí se me olvidó comentarles que le faltó este músculo llamado músculo platisma, que normalmente los libros lo dan como parte de los músculos faciales, porque está inervado por el facial. En cambio, de aquí para abajo, todos están inervados por el plexo cervical. Entonces vamos a empezar a ver los músculos. Vuelvo y les repito, primero vamos a ir con la región anterior. Yo trato de ser lo más ordenado posible con los músculos en tales regiones, para que nosotros no los podamos aprender. Porque si no somos ordenados en cuanto a qué grupo pertenecen, a qué plano pertenecen, se nos van a olvidar. Lorelvi, me imagino que quieres que repita lo del músculo platisma. El músculo platisma es un músculo superficial que está en el cuello, ayuda a tensar la piel del cuello y nos ayuda con las expresiones faciales, y está inervado por el facial. Entonces tenemos región anterior. Dentro de la región anterior, entonces empezamos de lo profundo. Repito, estamos aquí. Región anterior, todo lo que está delante de la línea, ¿verdad? Entonces tenemos músculos paravertebrales mediales, los más profundos. Entonces aquí tenemos músculo de los grupos paravertebrales, el grupo medial. Grupo medial. Entonces, tenemos este músculo largo del cuello. Músculo largo del cuello es un músculo que está formado, como decirle, por tres partes. Es todo este músculo que vemos aquí. Le estoy dibujando aquí.
todo este músculo que hemos dibujado aquí. Vamos aquí. Entonces, fíjense las partes. Ellos van de abajo hacia arriba. ¿Me escuchan claro o no? Sí, se escucha claro. Ok. Entonces, estos músculos tienen tres orígenes. Fijémonos, tienen tres porciones. Uno que va desde el cuerpo de C4, desde D3 y C4, hasta los cuerpos de C2 y C3. Es decir, desde D3, es decir, estas fibras, desde D3, D2, D1, C7, C6, hasta, fíjense que son corticos, forman como un arco, hasta C2 y C3. Hasta C2 y C3. Estos que están aquí. Forman un arco aquí. Estos están formando un arquito aquí. Otros que van desde los cuerpos de D1 y D3 hasta los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C5 a C7. Es decir, que son estas fibras que llegan hasta aquí. Son estas fibras que llegan hasta aquí. Fíjense otra vez. Desde los cuerpos de D1 y D3, o sea, cuando pongo el guión es porque es D1, D2 y D3. Desde D1, D2 y D3 hasta los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C5 a C7. Estas son abreviaturas propias mías, valga la redundancia. No son abreviaturas de los libros, sino que a mí me gusta abreviar las cosas porque así el cerebro se le hace más fácil grabarlas. Y los otros músculos son desde los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4 y C5 hasta el tubérculo anterior del atlas, que entonces son unos que vienen desde aquí, que no se ven bien desde donde se están insertando, pero están en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa C3, C4 y C5 hasta el tubérculo anterior del atlas, que es este que está aquí. Entonces ven que son tres porciones, son una porción, segunda porción y tercera porción, la que llega hasta el atlas. Entonces, músculos paravertebrales, grupo medial. ¿Verdad? La acción de casi todos estos músculos es la flexión y la lateralización. Cuando hablo de lateralización es como la expresión de la cabeza, como cuando no me parece lo que me estás diciendo. Me parece falso, Rick. Ahora, cuando pongo la cara hacia un lado, hacia la cabeza hacia un lado, hacia el otro, eso es lateralización. Cuando la acción es rotación, es cuando decimos que no con la cabeza. Es el movimiento de rotación. Entonces tiene estos tres movimientos la cabeza o la columna cervical, pues. Flexión y extensión, lateralización y rotación. Entonces tenemos ahora, siguiendo con lo que es los músculos paravertebrales, tenemos el grupo medial. Tenemos el recto anterior de la cabeza, que es este que tenemos aquí, que entonces va desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis triangular del hueso occipital. El hueso occipital, cuando él se proyecta hacia adelante antes de formar el agujero magnum, él tiene una apófisis que se llama apófisis triangular. Entonces, la apófisis transversa, el recto anterior de la cabeza, va desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis triangular del hueso occipital. Y tenemos el músculo largo de la cabeza, que entonces va desde los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C6,
C5, C4 y C3 hasta también la apófisis triangular de el hueso occipital. No. El largo del cuello solo permite la flexión. Lo que pasa es que les hablé de los otros dos movimientos que también existen de las vértebras cervicales para que ya sepan de qué estamos hablando cuando hablemos de ellos. La acción de estos músculos también es de ser flexores. Entonces, ahora estamos entonces en los músculos paravertebrales, ¿verdad? El grupo medial. Entonces ahora tenemos el grupo lateral superficial. Grupo lateral y tenemos el grupo superficial. Entonces dentro del lateral tenemos los escalenos. Escalenos anterior, medio y posterior. Son estos tres. Escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Fijémonos para que no nos enredemos mucho que el anterior y el medio se van a insertar en la primera costilla. En cambio, el escaleno posterior se va a insertar en la segunda costilla. Las costillas, ¿verdad? La primera costilla es diferente del resto de las costillas. De la segunda hacia abajo, de la segunda costilla hacia abajo, las costillas tienen una cara lateral, ¿verdad? Y una cara medial, que sería esta, o una cara pulmonar, se le llama también. Y tienen un borde superior y un borde inferior. La primera costilla, en cambio, tiene una cara superior y una cara inferior. Y a este borde lo llamamos borde medial y a este borde lo llamamos borde lateral. Es decir, que la primera costilla es plana en el sentido horizontal, en cambio las demás costillas son planas en el sentido vertical. Eso hace que entonces estos dos señores, escaleno superior y escaleno medio, escaleno anterior y escaleno medio, ellos se van a insertar en la cara superior de la primera costilla, que es lo que primero se van a encontrar. En cambio, el escaleno posterior que se va a insertar en la segunda costilla no se va a insertar en cara superior, porque la segunda costilla ya vimos que no tiene cara superior, tiene borde superior. Entonces por eso aquí ustedes van a ver las inserciones de los escalenos. Tenemos el escaleno anterior, ¿verdad? Que entonces se va a insertar desde los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6 hasta la cara superior de 1C. Yo lo llamo primera costilla, es mi abreviatura para las costillas, 1C. Primera costilla. O o T, bueno, significa origen o terminación. Significan origen y terminación. O también en el libro se llaman inserción proximal, inserción distal. Esa es también la manera diferente de llamarlo. Pero desde que yo estudié siempre me lo grabé así, pues. Origen y terminación de los músculos. Tenemos entonces el escaleno medio que él va entonces desde los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C2, C3, C4, C5 y C6 hasta, como les había dicho también, la cara superior de la primera costilla. Y el escaleno posterior, ¿verdad? Va desde los tubérculos anteriores de C4, C5 y C6, de las apófisis transversas de C4, C5 y C6, hasta el borde superior de la segunda costilla.
Entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma una abertura también llamada hiato de los escalenos, por donde van a pasar el plexo braquial, la arteria subclavia, convirtiéndose aquí en arteria axilar, y también pasa la vena subclavia. Claro, la vena subclavia, sí, ella tiende casi siempre más a pasar por delante del escaleno. De hecho, esta abertura, este hiato de los escalenos es el vértice de la región axilar. Recordemos que la región axilar es una región piramidal, es como tiene forma de pirámide. Ok, entonces vuelvo hacia atrás, porque como esto es anatomía un poco a veces confusa, entonces 2 pasitos hacia adelante, 1 hacia atrás. Músculos, entre los profundos, estamos en los profundos, estamos de hecho en los anteriores del cuello. Dentro de los anteriores empezamos en los profundos, que los llamamos paravertebrales. Y dentro de los paravertebrales tenemos un grupo medial en que está el músculo largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el largo de la cabeza. Y tenemos un grupo lateral, ¿verdad?, en el que están los escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, que seguramente cuando estuvieran en Morfo 2 tuvieron que haberlo rozado por allí. Por ejemplo, cuando estudiaron la primera costilla, estudiaron la segunda costilla, les decía que tienen su sitio de inserción, su muesca, donde se insertan estos músculos, pero en ningún momento de Morfo 2 los vieron, es porque ellos pertenecen a la región del cuello y se ven en Morfofisiología 3. Y entonces estos ayudan a la lateralización, a llevar la cabeza hacia un lado, y ayudan también a la inspiración, sobre todo cuando la persona tiene dificultad respiratoria. Ustedes ven una persona con dificultad respiratoria, se le marcan en el cuello algunos músculos, se le están marcando los escalenos. Recordemos que los escalenos son un poco superficiales, no mucho como el esternocleidomastoideo, por ejemplo, pero sí son un poco superficiales. Y entonces tenemos dentro del grupo lateral profundo a estos dos músculos que vienen aquí. Tenemos el recto lateral de la cabeza, porque se acuerdan que teníamos el recto anterior. Bueno, tenemos el recto lateral de la cabeza que va desde la apófisis transversas del atlas hasta la apófisis yugular del hueso occipital. Apófisis yugular del hueso occipital. Y tenemos los músculos intertransversos del cuello. Intertransversos del cuello. ¿Quiénes son esos músculos? De verdad que no conseguí algún dibujo que lo tuviera. Entre cada apófisis transversa, existe un musculito pequeñito. Es decir, este C2 y este C3. Bueno, entre C2 y C3 hay un musculito pequeñito que va de aquí a aquí y entonces ayuda a la lateralización. Otro musculito aquí pequeño entre C3 y C4. Intertransverso, se llama intertransverso porque está entre las apófisis transversas del cuello. Entre las apófisis transversas del cuello. Entonces, tenemos un grupo lateral superficial en el que están los escalenos y un grupo lateral profundo en el que está el recto lateral de la cabeza, que es casi como, es más que tiene casi la forma del intertransverso del cuello, porque va desde la transversa hasta el cráneo. Entonces de aquí hacia abajo va otro, desde C1 a C2, de C2 a C3, de C3 a C4. De hecho, igual cuando veamos en la región posterior del cuello, y ustedes lo tienen que haber visto en Morfofisiología 2, en los músculos de la columna vertebral, entre las apófisis espinosas, están un músculo que se llama interespinoso, porque va entre las apófisis espinosas. Vamos a suponer que estas son apófisis espinosas, entonces entre la apófisis espinosa de C1 y C2,
entre la apófisis espinosa de C2 y C3, entre C3 y C4. Entonces ese se llama interespinoso. Y de hecho hay unos músculos encima de esos que van por toda la apófisis espinosa, pero encima, y es un solo músculo. Y ese se llama epiespinoso porque está por encima de las apófisis espinosas. Bueno, entonces terminamos con el músculo intervertebral. Esa lámina se me colió allí porque tiene que estar en el... O sea, la cambio después cuando veamos el músculo de la nuca. Entonces venimos un poco más hacia adelante, ¿verdad? Venimos un poco más superficial y llegamos a los músculos infrayoideos. Si vamos aquí aquí, ¿verdad? Ya vimos todos estos músculos los vimos hasta aquí. Voy a poner la rayita aquí. Todos estos músculos fueron los paravertebrales. Ahora vamos a ver los moraditos que están aquí por delante de los órganos. Ustedes dirán, ajá, pero parece que ya fuimos bastante adelante. Bueno, porque sencillamente después que colocamos estos músculos, se colocan estos órganos, que son el paquete vasculonervioso del cuello, ¿verdad? Arteria carótida interna, carótida primitiva, yugular interna y el nervio vago. Y tenemos la glándula tiroides, que lo vamos a ver mejor descrita en el aparato endocrino reproductor, tráquea, que ya lo vieron en respiratorio, y el esófago, que lo vamos a ver en digestivo. Después que colocamos eso, entonces encima le vamos a colocar estos músculos que están aquí por una fascia morada, llamados los músculos infrayoideos, supra e infrayoideos. Los músculos supra e infrayoideos sencillamente van a estar divididos obviamente por el hueso hioides. Todos estos músculos son 4, o sea, son 4 de cada uno, 4 de los infrayoideos y 4 de los suprayoideos. Entre los infrayoideos tenemos el esternotiroideo. Estos músculos son facilitos porque tienen el nombre de acuerdo a sus inserciones. Entonces ellos nos ayudan a aprendernos más rápidamente las inserciones. Tenemos el esternotiroideo. Fijémonos que él va desde el esternón hasta el cartílago tiroides. Esto es parte del cartílago tiroides, porque esto que tenemos aquí es cartílago cricoides. Entonces, esto es el cartílago tiroides. Allí se inserta el esternotiroideo desde el esternón al cartílago tiroides. El tiroideo entonces va desde donde terminó que es en el cartílago tiroides, hasta el hueso hioides. Fijémonos que es este que está aquí. Desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides. El otro músculo, esternohioideo, entonces por lógica va desde el esternón hasta el hioides. Fijémonos que hace el recorrido completo que no hicieron estos dos, desde el esternón hasta el hioides. Es este que vemos aquí un poco más superficial, desde el esternón se echa el polo completo hasta el hioides. Y por último tenemos un músculo que seguramente se encontraron en Morfofisiología 2 cuando estudiaron la escápula, pero no se los mandaron a definir o a estudiar porque es un músculo del cuello. Y entonces él va desde el borde superior de la escápula hasta el hueso hioides. Y él es el músculo homohioideo. Homohioideo desde el borde superior de la escápula hasta el hueso hioides. Entonces son estos 4 músculos. Traten de aprendérselo. Vamos a repasarlo sin ver para allá. ¿Cómo se llama el amarillo? Esternotiroideo. El verde, tiroideo. El moradito, esternohioideo.
Y este, que viene de allá de la escápula, de omóplato, homoioideo. Entonces todos estos músculos se insertan en el hueso hioides, excepto el esternotiroideo, que es el amarillo, que le dio flojera llegar hasta el hioides. La acción de ellos es el descenso del hueso hioides. El descenso del hueso hioides. ¿Por qué necesito que descienda el hueso hioides? Porque el hioide entonces va a jalar los músculos suprahioideos. ¿Y para qué se van a jalar los músculos suprahioideos? Para hacer descender la mandíbula. Para hacer descender la mandíbula. La mandíbula no desciende porque está con la gravedad. Así como nos aprendimos ayer, hablábamos de los músculos que cierran, elevan la mandíbula, ¿verdad? Que cierran la boca, los elevadores de la mandíbula, que son los pterigoideos, el temporal y el massetero. ¿Quiénes abren la boca? Los músculos supra e infrahioideos. No es por la acción de la gravedad. Porque entonces si tú te tienen guindado, te secuestraron y te guindaron boca abajo y necesitas hablar, ¿cómo haces? No te puede ayudar la gravedad, entonces lo haces con los músculos supra e infrahioideos. Veo muchas películas de acción, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos con los músculos suprahioideos. Los músculos suprahioideos, ¿verdad? No vamos a comenzar con esta visión desde aquí, sino que vamos a quitar este músculo, vamos a quitar este y vamos a empezar por dentro. Vamos a decir, quitamos la lengua y entonces quitamos toda la mucosa de ahí del paladar y entonces quedamos aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver primero este músculo. Aquí hay eso tampoco conseguí una buena foto con la mandíbula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que uno de ustedes lo mencionó en los seminarios, que por detrás del mentón tenemos unas apófisis geni. Apófisis geni, y son 4. Son 2 superiores y 2 inferiores. En las 2 superiores está insertado este músculo que tenemos aquí, y en las inferiores están insertados estos 2 músculos. Son como unos tuberculitos, unos cachitos ahí. Apófisis geni. Entonces, estos músculos que son los más superiores no son parte de los suprahioideos, porque ellos no se insertan en el hioides, sino que estos dos se insertan en la lengua. Entonces, por eso estos músculos que estamos viendo aquí no los vamos a estudiar, pero para que sepan de una vez, ellos se llaman genioglosos. Gloso es de lengua. Entonces, los genioglosos son estos que están aquí y son parte de la lengua. Tenemos entonces ahora estos músculos que sí son parte de los suprahioideos, que son los genioideos, que van desde las apófisis geni inferiores, desde las 2 apófisis geni inferiores, y se insertan en el hueso hioides, borde inferior del mentón o apófisis geni hasta el hioides. Después, más profundo, tenemos a este músculo que parece una sábana, ¿verdad? Parece una hamaca, un chinchorro, que entonces él va desde el borde inferior de todo el mentón, ¿verdad? Desde el borde inferior, de todo el borde inferior del mentón hasta el hueso hioides. Bueno, aquí está el genioideo. No se los coloqué aquí. Y aquí está el miloioideo. Entonces, genioideo, tenemos que es geniogloso, genioideo, y esto que tenemos aquí es el geniogloso. Geniogloso, pero aquí se lo puse por debajo, viéndolo desde abajo. Este es un músculo que se parece a pero no es el mismo, porque esto está superior, en cambio esto está inferior.
Ahora, esto que ustedes ven aquí, si es el músculo miloioideo. Este es miloioideo. Superior al miloioideo está el genioideo. Inferior está el otro músculo que vamos a ver ahorita, que se llama el digástrico, pero no lo vamos a ver todavía. Entonces aquí tenemos el miloioideo, que va desde el borde inferior o cara medial de la mandíbula, ¿verdad? Del borde inferior o cara medial de la mandíbula hasta el hueso hioides. Hasta el hueso hioides. El otro músculo, ¿verdad? Es un músculo que se llama digástrico porque es un músculo que está compuesto de dos partes. El digástrico, y él va desde la apófisis mastoides, que les dije que es una prominencia que tenemos detrás de la oreja, tienen un hueso ahí, que es la apófisis mastoides, y ese va, el digástrico, desde la apófisis mastoides, pasa por aquí, por debajo de un puentecito, de un arco que le hace este otro músculo, pasa debajo de ese arco, y se dirige luego hacia el borde inferior de la mandíbula o del mentón. Entonces, desde la apófisis mastoides pasa por debajo de este arco que le está haciendo este otro músculo, ahorita vamos a ver un dibujito mejor, y llega a el borde inferior de la mandíbula. Digástrico porque tiene dos porciones, esta porción que es anterior y esta porción que es posterior. Y el otro músculo, el cuarto músculo, porque aquí no está el genioideo, el otro músculo es el estiloioideo. El estiloioideo va desde un piquito, que se los había enseñado en cuando vimos la parte lateral del cráneo, un pico bastante agudo, que se llama apófisis estiloides, está aquí. Entonces va desde la apófisis estiloides hasta el hueso hioides. Él es el que se abre como un arco y se inserta, o sea, tiene doble inserción en el hueso hioides. Se abre en un arco para que el digástrico le pase por debajo. El estiloioideo. La acción, como les dije, es elevar el hueso hioides, ayudándose entonces a descender la mandíbula. Estaba preguntando Rafael por qué cuando miramos hacia arriba algo nos obliga a abrir la boca, porque la tensión que tienen estos músculos supra e infrahioideos no permite que tú sigas elevando la cabeza. Entonces ellos se tienden a contraer porque tú los estás estirando mucho. Se tienden a contraer, entonces tú abres la boca. En la clase de introducción al sistema nervioso vamos a ver cómo los músculos se protegen de que tú los estires tanto o tú los contraigas tanto. Por ejemplo, cuando están en las Olimpiadas y están alzando las pesas, que las alzan así por encima de la cabeza, no me acuerdo cómo es que se llama bien el deporte, cuando las alzan por encima de la cabeza, y tú ves que ellos después cuando van a bajar las pesas no la bajan así, que la van a bajar poco a poco, así como ellos van subiendo la pesa poco a poco, pero ellos no la bajan poco a poco, sino que la lanzan, porque llega un momento en que el músculo te avisa que ya no resiste más y que si sigues contrayéndolo va a llegar un momento en que él se va a relajar, porque si no, él se puede romper. Entonces, antes de romperse, él prefiere relajar el músculo. Claro, él no sabe que tiene 400 kilos encima de la cabeza y que va a anestesiar a la persona. Pero, esa señal que le da el músculo a la persona, eso es una protección del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso protege al músculo
dándose cuenta que el músculo ya está superando su contracción, su tiempo de contracción, y entonces se puede romper. ¿Qué pasa cuando el músculo se rompe? Bueno, eso es ya otra clase completa. Los músculos se pueden romper por muchas cosas. Puede ser un traumatismo directo o puede haber alcanzado un nivel de contracción tal que rompe el músculo o rompe a veces el sitio de la inserción de él, y entonces se lo trae. Cuando rompe el sitio de la inserción, eso se llama una fractura, avulsión, porque es fractura, se le llama a cualquier lesión en el hueso, pues. Entonces, en este caso, una fractura, avulsión, porque se rompió el sitio del hueso. No, Lisela, si alguien se rompe el cuello y se muere instantáneamente porque se daña el sistema nervioso, no. Eso te lo voy a explicar cuando veamos ahorita, al final, vamos a ver plexo cervical. Y te voy a explicar por qué, porque algunas personas cuando tienen una fractura a nivel de la columna cervical, algunas mueren y otras no. ¿Cómo se repara un músculo? Bueno, va a depender. Eso es ya patología también. Eso va a depender vamos a decir, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista uno como médico, si la lesión te está limitando al movimiento, ¿verdad? Si te limita el movimiento es una de las cosas que nosotros vamos a decidir para operar. Entonces, sobre todo también, entonces, por ejemplo, haciendo un ecosonograma, se evidencia si hay una lesión total del músculo, y entonces ayudado a que también no está impedido el movimiento, entonces nosotros decidimos operar. Se repara suturándolo. Y hay lesiones musculares que, a pesar de que se evidencian a nivel de ecosonograma, pero el paciente se mueve, hace el movimiento, entonces tú puedes contemporizar y mandar analgésico, relajante muscular, y el paciente, o sea, el músculo cicatriza así como cicatriza la piel, y pues el paciente puede volver a sus funciones normales. Por eso es que es importante en que ustedes conozcan estos músculos, conozcan su acción, porque entonces si te llega, por ejemplo, un paciente con un ecosonograma y te dice, bueno, tiene lesión del bíceps braquial, entonces imagínense, ¿qué es lo que primero ustedes tienen que hacer? No le pueden decir al paciente, bueno, te voy a operar porque el eco dice que tienes lesión del bíceps braquial. No, tienes que examinarlo, pero para eso tienes que saber qué hace el bíceps, para entonces tú decirle al paciente que haga la flexión del brazo, que haga supinación del codo, y entonces tú decidir si sí o si no lo vas a operar, y no porque sencillamente lo diga un eco, sino que tú sepas que tú a tu examen físico el paciente tiene una lesión muscular. Sí, es más o menos como está diciendo Jesús Vergel. Si se fractura de C4 para abajo puede vivir, pero ya me está expoliando porque me está dando la clase. De los músculos que nos ha explicado hasta ahora, ¿cuál tiende a lesionarse con más frecuencia? Sinceramente, eso no te lo puedo decir porque son músculos que yo no manejo o sea, que no manejo en consulta, porque son músculos que maneja más que todo en la parte de cirugía general, y no yo. No es como si me preguntas músculos de las extremidades, si yo he manejado muchas lesiones de ellos, pero aquí no. Los músculos de la región posterior de la nuca sí los tiendo a ver yo, porque ellos son parte más que todo de la columna vertebral, y entonces los tiendo a ver. Y si ese 3, vuelvo y les repito, cuando lleguemos al sitio, cuando Thanos hace el chasquido, es que yo les voy a explicar. No les puedo explicar desde ahorita, porque me van a seguir haciendo preguntas que no me van a entender porque no les he explicado plexo cervical. Ajá. Sigamos aquí. Entonces ya vimos, fíjense, suprayoideos e infrayoideos. Aquí están los 4
¿verdad? Los 4 que vimos suprayoideos y los 4 infrayoideos. Tratémonos de aprendérnoslo, de tratar de decir su nombre sin ver la leyenda. Fijémonos, este que vemos aquí, desde el esternón al hioide, entonces se debe llamar esternoioideo. Este que fue de flojo y no llegó al hioide se debe llamar esternotiroideo. Este, desde la tiroides al hioide, entonces se llama tiroioideo. Y este, que lo repasamos un poquito de Morfo 2, entonces se llama homoioideo. En los superiores teníamos el genioideo, el miloioideo, ¿verdad? El doble, que es este que tenemos aquí, digástrico, ¿verdad? Que está hasta la apófisis mastoides, pasa por debajo de este otro que se llama estiloioideo y llega al borde inferior de la mandíbula. Y tenemos esto, el estiloioideo, que va de la apófisis estiloides hasta el hioide. Aquí los tenemos otra vez. Fíjense, aquí sí se ven un poco más clarito cómo está. El digástrico pasa por debajo de este arquito que está dejando aquí el estiloioideo y se dirige hacia adelante, hacia el borde inferior de la mandíbula. Y el estiloioideo, que va desde la apófisis estiloides, se abre y deja un arquito allí en el hioides. Aquí lo vemos mucho más claro también, estiloioideo abriéndose aquí y el digástrico. Aquí está una mnemotecnia para los músculos hioideos. Dígalo, los suprayoideos, dígalo con estilo mi general. Y los infrayoideos, ese hombre está tirado. Llegamos a la región lateral. Ya recuerden que vimos los paravertebrales, que eran los profundos, los superficiales, que eran los suprayoideos e infrayoideos. Y entonces ahora estamos en la región lateral, que solamente tenemos al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo facilito. Lo que es difícil es el nombre, pero tiene doble inserción proximal desde la clavícula y el esternón y se dirige a la apófisis mastoide. Por eso su nombre de esternocleidomastoideo. Si se fijan, esto que ustedes ven aquí, debajo de la piel, este es el músculo platisma, que él llega hasta bastante en el cuello. Si ven aquí un poquito rojito también debajo del tejido celular subcutáneo, también es el platisma. Este músculo tiene 3 acciones, o sea, hace las 3 acciones de los movimientos de la cabeza, que es la flexión, lateralización y rotación. Por eso, cuando nos da la tortícolis, que es la contracción de este músculo, entonces nunca descansamos, porque mientras está la cabeza sostenida por estos músculos y sobre todo este músculo que ayuda mucho, entonces nos duele mucho y solamente descansamos cuando nos acostamos, recostamos la cabeza en algo. Él está inervado por el 11º par. Él es uno de los músculos de los pares craneales que llega al cuello y entonces se encarga de la inervación del esternocleidomastoideo y del trapecio. O sea, esa es la única función de ese par. Él también se llama espinal o accesorio. Inervación del esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces ya vimos todos los músculos de la región anterior del cuello. Ahora vamos a ver los músculos de la región posterior. Los músculos de la región posterior. En la región posterior, ¿verdad? Tenemos todos estos músculos que son los músculos llamados músculos de la nuca.
los músculos de la región posterior están en 4 planos. Tenemos un plano profundo, tenemos dos planos intermedios y un plano superficial en el que solamente está el trapecio. Entonces tenemos un plano profundo. Lo primero que debemos repasar aquí son las líneas nucales. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la región posterior del cráneo tenemos un tuyullito aquí en todo el medio, ¿verdad? Que se llama occipucio. Y hacia los lados, no coloqué aquí la foto, pero que hacia los lados tenemos unas líneas llamadas líneas nucales, que eran dos, línea nucal superior y línea nucal inferior, y esas las tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Línea nucal superior y línea nucal inferior. Ahora, la línea nucal superior la vamos a dividir en dos, una parte medial y una parte lateral. O sea, vamos a suponer que estas son las dos líneas nucales del lado derecho. Recordemos que en anatomía siempre aprendemos del lado derecho. Y en la línea nucal inferior la vamos a dividir en 3 tercios. Un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral. Que de hecho son estos 3 tercios que tenemos aquí. Estoy como el trabalengua de los 3 trigues. ¿Ves? Ya ni lo puedo decir. Bueno, en fin. Los 3 tercios, entonces tercio medial, tercio medio y tercio lateral. ¿Quiénes son estos músculos? Entonces, tenemos el recto posteromenor de la cabeza. El recto posteromenor de la cabeza es este músculo que se va a insertar en el tercio medial de la línea nucal inferior. Obviamente tuve que explicarles eso para que ustedes puedan entender esto que les estoy diciendo aquí. Se inserta en un tercio de la línea, en el tercio medial de la línea nucal inferior, y se dirige al tubérculo posterior del atlas. ¿Se acuerdan que es como la apófisis espinosa del atlas? Allí se inserta ella, en C1 pues. Desde el tercio medial hasta el tubérculo posterior del atlas. Tenemos el otro músculo que es el recto posteromayor de la cabeza. Ese entonces es más largo, va desde más allá hasta más abajo, desde más lateral hasta más abajo. Fíjense, desde el tercio medio de la línea nucal inferior hasta el tubérculo posterior del axis, o también en la apófisis espinosa del axis, que es C2. Tenemos el músculo oblicuo superior de la cabeza, que entonces es este que tenemos aquí. El oblicuo superior de la cabeza va desde el tercio lateral de la línea nucal inferior hasta la apófisis transversa del atlas. Hasta la apófisis transversa del atlas. Recordemos que todo esto que tenemos aquí es el atlas. Y el oblicuo inferior de la cabeza va desde donde terminó desde donde terminó el oblicuo superior, que es en la apófisis transversa del atlas, hasta la apófisis espinosa del axis. Desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis. Fíjense, si los ven todos juntos, tienen que tratar no de aprenderse esto así, sino que de ustedes se aprendan los dibujitos. Ven cómo está de aquí, de lo más cerca a lo más cerca. Tenemos el occipucio aquí, que es como el eje. Lo más cerca al occipucio, tercio medio. Lo más cerca al occipucio hacia abajo, tubérculo posterior del atlas. Esas son las dos inserciones del recto posteromenor. El recto posteromayor tiene que ser más grande, entonces
de más lejos hasta más lejos, desde el tercio medio hasta la apófisis espinosa del axis. Y en el tercio posterior, perdón, y en el tercio más lateral son dos músculos que se reconstruyen, que son el oblicuo superior de la cabeza desde el tercio lateral hasta la apófisis transversa, y el otro es desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis. El último músculo de este plano profundo es el interespinoso del cuello, que sería como estos músculos que van desde una apófisis espinosa a la otra, desde una apófisis espinosa a la otra, desde una apófisis espinosa a la otra, ¿no? Estos son todos los del plano profundo. Luego, ¿verdad? Todos estos músculos, prácticamente todos estos músculos de la nuca, su acción es la extensión y algunos ayudan con la lateralización. Estos que están aquí cerquitica son los que ayudan también con la rotación de la cabeza, a decir que sí, perdón, a decir que no. Aquí, estos músculos, lo que es el recto posteromayor, ¿verdad? Con el oblicuo superior y el oblicuo inferior forman un triángulo. Forman un triángulo que se llama triángulo de Arnold, como Arnold Schwarzenegger, que me acuerdo así porque yo soy fanático de Terminator. Triángulo de Arnold, por donde sale un nervio que es el nervio C1. Sale por allí para ayudar a inervar estos músculos, y se le llama de hecho también nervio de Arnold. El nervio de Arnold puede llegarse a comprimir en este triángulo y entonces también se le llama enfermedad de Arnold. Es una compresión. Entonces, si usted le pregunta enfermedad de Arnold, ¿qué es? Una compresión del nervio C1 o nervio de Arnold en el triángulo de Arnold, que está formado por el recto posteromayor de la cabeza, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces tenemos después otro plano que, aunque no lo crean, no sencillamente se llama plano intermedio, sino que se llama así. Estos músculos los saqué por el Rubier. Se llama plano del semiespinoso y longísimo de la cabeza. Plano del semiespinoso y longísimo de la cabeza. Entonces tenemos el semiespinoso de la cabeza, que entonces él va desde las apófisis transversas de C4, C5 y C7, desde las apófisis transversas de C4, C5 y C7 hasta el hueso occipital, donde exactamente entre las dos líneas nucales. Si vamos aquí atrás, ¿verdad? Si vamos aquí atrás, entonces hay un músculo que va aquí, porque sería línea nucal superior, y aquí estos están insertados en la línea nucal inferior. Entonces, entre las dos líneas se inserta este músculo, aquí, entre las dos líneas, en el hueso occipital. Y tenemos el longísimo de la cabeza, que entonces va también desde las apófisis transversas, pero más abajo desde C4 y C7 hasta bastante lateral en las apófisis mastoides, hasta las apófisis mastoides. Ese es el segundo plano, de lo profundo a lo superficial. Igual su función es la extensión. Tenemos el plano, ¿verdad?, del esplenio y el elevador de la escápula. Ese sería el tercer plano. Plano del esplenio y del elevador de la escápula. Aquí quise, de verdad, no conseguí ninguna foto donde estuvieran ellos dos juntos. Entonces, bueno, agarré dos imágenes y las interpuse y las dividí como que si estuvieran en dos cuerpos distintos, y por eso les ven un poquito diferente la nitidez. Pero bueno, lo que importa es que ustedes puedan entender los músculos. Entonces tenemos en el plano
del esplenio y del elevador de la escápula tenemos esos otros dos músculos. Fíjense que en los dos planos intermedios son dos músculos cada uno da nada más. Que es el esplenio de la cabeza, ¿verdad? Que va desde la apófisis espinosa de C7, D1, D2, D3 y D4, hasta el medio lateral de la línea nucal superior, porque entonces la línea nucal superior se divide en nada más dos pedazos, en un medio medial y en un medio lateral. Entonces el esplenio de la cabeza es este, que se inserta desde el medio lateral de la línea nucal superior hasta las apófisis espinosas de C7 hasta D4. Asimismo, tenemos el elevador de la escápula, que es un músculo que va desde el ángulo superomedial de la escápula, desde el ángulo superomedial de la escápula, hasta las apófisis transversas de C1, C2 y C3. Entonces, aquí tienen el tercer plano, igual su función es la extensión. Miren, ahorita que me estoy acordando, hay un profesor, creo que se los mencioné en estos días que les envié una nota de voz. En estos días no, ayer. Ah, sí, ayer. Que les hablé del, no fue una nota de voz, se los dije fue en clase como tal. Lo que pasa es que lo estaba diciendo a través del celular. Que les dije del profesor que me dio las fosas. Y como les digo, él no las enseñó. Yo me acuerdo que yo me acuerde, en ese momento él ni usó la pizarra, ni imágenes, ni nada. Porque yo me acuerdo que él no usó nada de eso. Él usó la imaginación de hacernos imaginar que estábamos en cada fosa en el salón. La pared tal, la pared tal, yo no sé cómo hacía. Igual, esta clase, los músculos del cuello, y yo me acuerdo que él nada más dibujó esto que les acabo de hacer aquí, él lo dibujó en la pizarra. Y fue diciendo, bueno, aquí va el músculo tal y aquí va el músculo tal. Y de verdad que eso no se me olvidó. No sé cómo ese profesor hacía, de verdad. Yo espero, él se llama Wilfredo Guanipa. Él se graduó summa cum laude de nuestra universidad. En ese momento, cuando él me daba clase, era médico general. Y la universidad lo becó a España. La universidad lo becó a España a estudiar endocrinología. Y después él volvió, siguió dando clases unos años, pero con la situación, por supuesto, tenía las puertas abiertas completamente en España y bueno, se fue. Yo espero cuando estemos en endocrinología, de verdad pedirle por lo menos 2 clases. Le voy a ir tocando la puerta de una vez. Porque he estado en contacto con él por WhatsApp, no, por Facebook. Y bueno, de verdad que es un honor también que se acuerde de mí. Pero cada vez que yo hablo, que doy una clase que él me dio, eso me acuerdo de él, me acuerdo completamente de él. Bueno, sigamos entonces en el último plano, el plano más superficial, que es el trapecio. El músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo que es bastante complicado de aprendernos sus inserciones y cómo llega. No es bastante complicado, sino que a veces uno, por flojera de estudiar y broma, no lo busca bien, no lo investiga bien y entonces uno se lo quiere aprender así facilito de buenas a primeras. Pero tiene varias inserciones. Entonces, él se va a insertar en el pedacito que quedó aquí, en la línea nucal superior, en su medio medial, porque en el medio lateral, ¿verdad?, se inserta el esplenio de la cabeza. En el medio medial se va a insertar el trapecio aquí. Vamos a decir, porque estamos hablando del derecho. En el medio medial sería aquí, en la línea nucal superior. Entonces, la inserción proximal, ¿verdad?, del trapecio es desde el medio medial de la línea nucal superior, todas las apófisis espinosas cervicales y todas las apófisis espinosas dorsales. Todas esas fibras
se dirigen desde allí hasta la escápula y la clavícula. La escápula y la clavícula. ¿En qué sitio específicamente? Bueno, fijémonos aquí. Fijémonos esto que vemos aquí. Disculpen esta rayita aquí, pero reparen a eso. Entonces, aquí de una vez ustedes, si no se han aprendido todavía, la inserción del deltoide se la van a terminar de aprender. Con este dibujo es que yo me ayudo. Fíjense. El trapecio, las inserciones de los dos, tanto del deltoide como del trapecio, son en la escápula y en la clavícula. Y ellos se van a insertar en lo que le queda más cerca. Primero debemos repasar la anatomía de la clavícula. La clavícula es como la primera costilla que tiene una cara superior y una cara inferior. Tiene un borde anterior. Claro, la primera costilla tiene un borde lateral y un borde medial, pero la clavícula tiene un borde anterior y un borde posterior. La espina de la escápula tiene un borde superior y un borde inferior. Entonces, si yo soy el trapecio y me voy desde la columna y me voy dirigiendo a la escápula, ¿qué me voy a encontrar primero de cada una de estas estructuras? De la clavícula, ¿qué me voy a encontrar? ¿El borde posterior o el borde anterior? El borde posterior, por supuesto, porque yo vengo desde posterior. Entonces, desde posterior me inserto en el borde posterior de la clavícula. Y en la espina de la escápula, ¿dónde me voy a insertar? ¿En el borde superior o en el borde inferior? Me voy a conseguir desde aquí al borde superior. Entonces, cuando yo les pregunte inserciones del trapecio, se inserta desde la línea nucal, la línea nucal superior en su medio medial, todas las apófisis espinosas y todas las apófisis dorsales, todas esas fibras se van a dirigir hacia el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. Y de una vez aquí nos aprendemos las inserciones del deltoide. Yo siempre que doy al deltoide, doy al trapecio de una vez. Y si doy al trapecio, doy al deltoide. El deltoide entonces es lo contrario. Él se va a dirigir desde el borde anterior de la clavícula y el borde inferior de la espina de la escápula. Todas sus inserciones, todas esas fibras se van a dirigir a la eminencia deltoidea del húmero. Su inervación es por el 11º paro junto con el esternocleidomastoideo. Él ayuda a elevar el hombro. Aquí tenemos un videíto corto. Aquí vemos el trapecio. Medio medial, apófisis espinosas, cervicales y dorsales. Todas se dirigen a borde superior de la espina de la escápula y borde posterior de la clavícula. Ahí está cómo va haciendo su función. Y fíjense, aquí está el deltoides y aquí está, esto es serrato mayor. Cómo se va contrayendo para hacer rotar a la clavícula. Y ahí, bueno, ya de ahí no se ve más. Sí, se ve un poquito más aquí. Ok. Entonces, aquí llegamos a lo que son las fascias del cuello. Después de ya haber visto esto, obviamente es fácil aprendernos las fascias. Tenemos las fascias son lo que rodea, lo que protege y rodea los músculos. Tenemos, si vamos desde piel y vamos a llegar hasta la columna, vamos abriendo piel, tejido celular subcutáneo y llegamos al músculo platisma.
Después del músculo platisma, entonces ahí sí nos vamos a encontrar la fascia más superficial, que la llamamos fascia superficial de revestimiento, que es esta, y que es la roja. Los tengo aquí en cuadrito del mismo color. La roja va a rodear a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para que no se les olvide, es los mismos que están inervados por el 11º par. Luego, después que pasamos el esternocleidomastoideo, nos vamos a encontrar a los suprayoideos e infrayoideos, que su fascia se llama la fascia infrayoidea. Luego de que los quitemos a ellos, recordemos que habíamos colocado a los órganos. Entonces estos órganos, ¿verdad?, están rodeados por una fascia que es llamada fascia visceral o fascia pretraqueal, porque está por delante de la tráquea. Luego, hacia los lados, después de quitar estos, tratemos de imaginarlo, después de quitar estos órganos, las vísceras, entonces nos encontramos a los lados a la vaina carotidia. Es una fascia, pero se le llama vaina porque es como redondeada, pero es hecha por el mismo tejido. Entonces aquí adentro vamos a tener al paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por la carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago, que es el 10º par. Posteriormente, ¿verdad?, entonces cuando ya quitamos todo eso, ¿quiénes nos van a quedar? Los músculos paravertebrales. Los músculos paravertebrales junto con los músculos de la nuca, excepto, es decir, los tres planos, excepto el plano del trapecio, van a estar rodeados por la fascia paravertebral o fascia profunda, que es la amarilla. Aquí la vemos igual, ¿verdad? Si vamos de adelante hacia atrás, fascia superficial, fascia infrayoidea y suprayoidea, que es la moradita. Después tenemos la azul, que es la visceral, y más atrás tenemos la fascia prevertebral, que llega hasta aquí, hasta los músculos de la nuca, que son hasta el tercer plano, porque el último plano más superficial está rodeado también por la lámina superficial. Ok, llegamos entonces a los que son los triángulos del cuello. Entonces el entrecruzamiento de todos estos músculos van a formar triángulos del cuello. Estos triángulos, a pesar de que piensen que son para molestarlos más con cosas de anatomía, porque si ya vimos todos estos músculos, ¿para qué los vamos a seguir viendo otra vez? Pero los triángulos del cuello es la utilidad de aprenderse los músculos, o sea, es decir, la utilidad de aprenderse la anatomía del cuello, porque entonces la anatomía del cuello, fíjense que es medio complicada. Entonces esta es una forma didáctica de que todos hablemos el mismo idioma cuando hablemos de un traumatismo en el cuello, o cuando hablemos de un abordaje en el cuello, cuando voy a operar el cuello. Entonces ya el libro te empieza a decir, bueno, te vas a meter por tal triángulo. Entonces tú te vas a haber aprendido mejor el triángulo que aprenderte los músculos como te los acabo de dar. Es decir, es más fácil para ti recordar los triángulos del cuello para cuando ya vas a ejercer la medicina que aprenderte todos estos músculos así. Entonces, es por ello que están estos triángulos. Fíjense que estos triángulos se van a formar por varias estructuras. El borde inferior de la mandíbula, el digástrico que llega por aquí por detrás, el digástrico llega por detrás, llega aquí al hioides y se va hacia adelante, ¿verdad? Aquí se me va a formar un triángulo. Pues acá hacia adelante, hacia el mentón, se me va a formar otro. Igualmente, aquí esto que viene aquí es el músculo homoyoideo, que después hace esto para acá, para la escápula, ¿se acuerdan? El homoyoideo. Entonces me va a dividir para formar un triángulo aquí y otro triángulo aquí por delante.
y el esternocleidomastoideo, que con el trapecio me van a formar otro triángulo aquí. Entonces, ¿cuáles son estos triángulos? Entonces, primero vamos a ver el triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano, ¿verdad?, es este que tenemos aquí adelante. Es un triángulo que se forma en la línea media del cuerpo. Casi todos estos triángulos son dos triángulos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero este triángulo es un triángulo que se forma él solito en la línea media del cuerpo. Si yo se los estoy repasando aquí, es facilito saber cómo lo vamos a formar. Están formados hacia los lados por el vientre anterior del digástrico, hacia los lados, y hacia posterior el hioides. Véanlo allí. Vientre anterior del digástrico, y hacia inferior o hacia posterior el hioides, y en el piso, ¿verdad?, aquí está el triángulo, y en el piso está el miloioideo. En el piso está el miloioideo. El contenido, entonces él va a tener lo que son los ganglios linfáticos y la vena yugular anterior. Cuando veamos las venas, para que vayan sabiendo, cuando veamos las venas son las principales del cuello, son la vena yugular interna, que es esta que vemos aquí, la yugular externa, que es esta cortada aquí. Sé que es la yugular externa porque ella va encima del esternocleidomastoideo, que debe ser este que está cortado aquí. Entonces tenemos la yugular externa, yugular interna y la yugular anterior. Entonces la yugular anterior la vamos a conseguir en el triángulo submentoniano. Lisela pregunta que en una operación del cuello ¿cómo se haría con la intubación? No hay ningún problema, porque la intubación se intuba a través de la cavidad oral, se pasa el tubo y él llega hasta la tráquea. Entonces yo todo lo que vaya a hacer que obviamente no tenga que ver con la tráquea, ¿verdad?, que no tenga que ver con la vía respiratoria, yo puedo hacer cualquier cosa en el cuello, con tal de no tocar la vía respiratoria. Si se va a hacer una operación en la que voy a trabajar en la vía respiratoria, entonces probablemente tenga que hacer una traqueotomía. Tenga que abrir la tráquea aquí y pasar el tubo a través de allí para que el paciente respire mientras trabajo a nivel superior. Hablo de cuando es en las vías respiratorias. Pero si por ejemplo yo voy a operar aquí la tiroides, que por más que está cerquita de la vía respiratoria, no tengo que alterar nada la vía respiratoria. Entonces yo puedo operar la tiroides con el paciente intubado. Entonces ahí tenemos el triángulo submentoniano. Digástrico hacia los lados y hacia posterior el hioides. Entonces un poquito hacia el lado del triángulo submentoniano tenemos el triángulo submandibular, que lo vamos a formar así, de esta manera. A nivel superior tenemos el borde superior de la mandíbula, hacia adelante el vientre anterior del digástrico, y hacia posterior tenemos este que está llegando aquí, que es el estiloioideo. Hay algunos libros que dicen que es el estiloioideo en conjunto con el vientre posterior del digástrico. Entonces ahí tenemos vientre anterior del digástrico hacia adelante, estiloioideo hacia atrás. En el piso, entonces tenemos el miloioideo más que todo. Tenemos el músculo miloioideo más que todo, tenemos también el hiogloso, pero son músculos que van hacia la lengua y que vamos a ver posteriormente. ¿Qué estructuras vemos allí? Entonces, aquí vemos el triángulo, mandíbula, estiloioideo, digástrico.
vamos a ver lo que es la glándula submandibular con su conducto. El conducto con que ella secreta la saliva dentro de la boca es a través de un conducto llamado el conducto de Wharton. Eso lo vamos a ver en digestivo. Entonces, la glándula submandibular con su conducto de Wharton. Y tenemos la arteria y la vena facial. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que el borde inferior de la mandíbula tenía una escotadura por donde nosotros nos podíamos sentir un pulso? Y ese pulso es de la arteria facial, que es esta que viene aquí, que es una de las ramas de la carótida externa, que Dios mediante la vamos a ver la otra semana. El triángulo submandibular Loreilvis está formado superiormente por el borde inferior de la mandíbula, hacia adelante el digástrico, el vientre anterior del digástrico, y hacia posterior el estiloioideo. Como piso tenemos el miloioideo y el contenido es la glándula submandibular con su conducto donde drena la saliva, que es el conducto de Wharton, y esta arteria que tenemos aquí, que es la arteria facial, que es rama de la carótida externa, que es rama de la carótida primitiva, que es rama de la aorta, si estamos hablando del lado izquierdo, como en este caso. Si es del lado derecho, es rama, la carótida primitiva es rama del tronco arterial brachiocefálico. Tenemos un triángulo que sencillamente le llamaron triángulo muscular. El triángulo muscular, entonces, está formado, ¿verdad?, a nivel de la parte superior. Este que tenemos aquí, este triángulo que tenemos aquí, esto aquí, ya vas a ver cómo se forma el triángulo. Vamos a tener que es la parte del homoioideo. Recuerden que el homoioideo viene desde la escápula hasta el ioides. Está formado también por la línea media del cuerpo y el esternocleidomastoideo. Ese es el triángulo muscular. ¿Cómo se ve? Allí más o menos, ¿eh? Hacia superior el homoioideo, hacia inferior el esternocleidomastoideo y hacia adelante la línea media. El contenido es la glándula tiroides. La glándula tiroides, que dentro, la glándula tiroides tiene dos glándulas pequeñitas que no tienen que ver con ella, hacen diferentes funciones completamente diferentes, pero tienen nombres parecidos, que es la paratiroides. Son unas peloticas estas amarillas que ustedes ven allí, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en endocrino, y la tráquea como tal. Entonces ese triángulo nos ayuda a conseguir la tráquea. Es decir, si nosotros unimos la tráquea, unimos el triángulo muscular, lo colocamos de frente, nos va a lo vamos a ver como un cuadro. Si ustedes unen dos triángulos, lo van a ver como un cuadro o como un rombo. Lo único es que no quiero que se confundan con lo que se llama el rombo de la traqueotomía, porque el rombo de la traqueotomía está formado por otros músculos. Quiero que queden claros entonces con este. Superiormente tenemos el homoioideo, inferiormente el esternocleidomastoideo y hacia adelante la línea media, y tenemos adentro la tiroides con la paratiroides. Entonces, obviamente, si vas a estudiar sobre la operación de la tiroides y vas a leer el abordaje anatómico, cómo se hace, obviamente tienes que saberte este triángulo, porque va a ser el punto de referencia para poder llegar a la tiroides. El rombo de la traqueotomía, ¿verdad?, es la unión de dos triángulos. Se forma a través de dos triángulos. ¿Qué sucede? ¿Saben esa maniobra de salvataje cuando una persona se está ahogando, que hay que abrirle la tráquea para poder salvarlo, y eso que aparece en las películas, que busca el bolígrafo, qué tal? Bueno, eso se hace, eso es una cricotomía, exacto. Siempre Jesús se me adelanta. Eso es una cricotomía o cricotiroidotomía. ¿Por qué?
Porque esa es una incisión que se debe hacer a este nivel entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides en la membrana cricotiroidea. ¿Se acuerdan que la llamamos membrana cricotiroidea? ¿Verdad? Entonces aquí se hace, sería el sitio de la incisión, es decir, que nuestro punto de referencia sería el cartílago tiroides. Lo que se llama la prominencia del cartílago tiroides, que es la manzana de Adán. Entonces se hace ahí abajo. Ahora, si en verdad no se hace en la tráquea, porque en la tráquea, tú buscando la tráquea puedes lesionar a la tiroides. Y si lesionas a la tiroides, buenas noches, hace lo que se llama una tormenta tiroidea. Es decir, va a hacer que la tiroides secrete un pocotón de hormonas tiroideas en sangre, y eso va a dar un pocotón de manifestaciones que vamos a ver en su momento en endocrino. Entonces, cuando vamos a hacer una traqueotomía es un procedimiento que sí se hace en quirófano, tranquilito, sin estrés, ¿verdad? Y entonces para ayudar a respirar al paciente, sobre todo, por ejemplo, se hace en pacientes que han estado intubados por más de 15 días, más de 10, 15 días, se decide hacer la traqueotomía y se hace la incisión a este nivel. Y los puntos de referencia son el rombo de la traqueotomía. El rombo de la traqueotomía van a estar limitados por músculos que ya hemos visto, que son el externo tiroideo, ¿se acuerdan? El externo tiroideo y el externo yoideo. Externo tiroideo y el externo yoideo. Si se fijan, el externo tiroideo me está formando un triángulo inferior, y el externo tiroideo, que es y el externo yoideo, que es me está formando un triángulo superior. Entonces el triángulo superior está formado por el externo yoideo, que tiene aquí base inferior, y el externo tiroideo me está formando un triángulo de base inferior, y que cuando yo uno estos dos triángulos se me forma el rombo de la traqueotomía. Si se le pregunta cómo está formado el rombo de la traqueotomía, está formado superiormente por el externo yoideo y inferiormente por el externo tiroideo. Así como el rombo popliteo tiene sus límites superiores, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo carotidio es el triángulo que más no sabemos cuando vamos a tomar pulso, pero hay veces que ustedes ven, entonces toma pulso y entonces estás buscando por todos lados del cuello dónde está el pulso, entonces no sabes si es que está muerto el paciente o es que tú no te sabes el sitio donde está el pulso. Entonces tú lo que debes hacer es buscar el triángulo carotidio. ¿Cómo se busca el triángulo carotidio? Bueno, él está limitado posteriormente por el esternocleidomastoideo, anteriormente por el homoyoideo y superiormente por el vientre posterior del digástrico. Superior, vientre posterior del digástrico; inferior, anterior el homoyoideo, y posterior el esternocleidomastoideo. Entonces, este es el sitio donde tú vas a tomar pulso. ¿Cómo lo vas a hallar? Por delante del esternocleidomastoideo, ¿verdad? Por delante del esternocleidomastoideo y por detrás de la tráquea. Como la tráquea es algo que también es palpable, entonces tú buscas en donde se entrecruza la tráquea con el esternocleidomastoideo, y ahí pones tus deditos y ahí está el pulso. No hay pele. Sí, claro. Paciente obeso también puedes tomar pulso carotidio. De hecho, el pulso carotidio es el pulso que más que tiene más fuerza. Es el pulso que tiene más fuerza porque de hecho
es el único pulso que se te permite tomar con el pulgar, que tú puedes llegar a tomarlo con el pulgar, es que tiene más fuerza. Claro, que en el obeso es un poquito más complicado, que tienes que hundir más los dedos, sí, pero sí es palpable, sí es palpable. El contenido de este triángulo es todo lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, perdón, el paquete vasculonervioso del cuello, que ya lo dijimos, la carótida primitiva, la yugular interna, el 10º par, también el 12º par, el número 12, que es el hipogloso, porque él es el que mueve los músculos de la lengua y se va dirigiendo hacia los músculos de la lengua. Y el asa cervical, que es esto que estamos viendo aquí, que es parte del plexo cervical. Esta curvita de nervio que vemos aquí, parte del plexo cervical, que lo vamos a ver ahorita. Ahí está el triángulo. Superior el digástrico, inferior homoyoideo, posterior el esternocleidomastoideo. Entonces el triángulo occipital, este que tenemos aquí a nivel posterior, ¿verdad? Está formado por el esternocleidomastoideo, ¿verdad? El trapecio y la clavícula, este que tenemos aquí. Entonces, trapecio, esternocleidomastoideo por delante y la clavícula a nivel inferior. En el contenido tenemos el 11º par, que es el nervio espinal que inerva a estos dos. Por eso no se nos puede olvidar el contenido, porque inerva a los dos músculos que lo limitan. Aquí lo vemos, que él viene descendiendo del cráneo para inervarlos a los dos y pasa a través del triángulo. La arteria occipital, que viene de la carótida y se dirige hacia atrás y hacia arriba, ella es rama de la carótida externa e irriga el cuero cabelludo y el grupo ganglionar superficial, que él está entre el triángulo. Este grupo de ganglios están en el triángulo y están también dispersados en el esternocleidomastoideo. Ahí está el triángulo, clavícula, trapecio y esternocleidomastoideo. Tenemos igualmente al triángulo supraclavicular. Triángulo supraclavicular que está delimitado hacia abajo por la clavícula, hacia arriba y hacia atrás por el homoyoideo y hacia adelante por el esternocleidomastoideo. Este es un triángulo importante porque hallamos estructuras nobles como es el plexo braquial y la arteria subclavia, que se está convirtiendo en axilar al pasar entre el escaleno anterior y medio. Entonces, contenido, escaleno anterior y medio, plexo braquial y arteria subclavia. Y por último, ¿verdad? Por último, tenemos el triángulo frénico. El triángulo frénico es un triángulo chiquitico que tenemos aquí, que está formado por el vientre anterior del esternocleidomastoideo, el vientre posterior del esternocleidomastoideo y a nivel inferior por la clavícula. Vamos aquí. Clavícula, vientre posterior o también llamado vientre clavicular del esternocleidomastoideo y vientre external o vientre anterior. El contenido es el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que viene de el plexo cervical. Ahorita lo vamos a ver. Él se encarga de la inervación del diafragma. Seguramente lo vieron en Morfo 2. Vieron que el diafragma estaba inervado por el nervio frénico, pero no sabían de dónde salía. Ya van a ver que sale del plexo cervical y por eso no se lo dieron. Fíjense, esto que ustedes ven aquí, este es el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Encima está esta fascia, ¿lo ven? Es la fascia cervical superficial. Y encima de él está este músculo. ¿Quién es este músculo? El platisma, este que ustedes ven aquí.
Aquí está el rombo de la traqueotomía. Entonces aquí está submentoniano y hacia lateral submandibular, carotidio, occipital, muscular hacia acá, triángulo muscular. Entonces ahí ya están repasando. Ajá, ahí viene el nervio frénico que viene del plexo cervical, del triangulito. Y bueno, muchas gracias. Estamos a la orden siempre.